Antes de sumergirnos en la primera parte, si esta historia te parece fascinante y disfrutas de esta nueva versión, por favor, suscríbete y deja un me gusta al canal. Tu apoyo nos permite seguir explorando historias donde los valores personales redefinen el mundo que creemos conocer. Hey a todos. Esta noche les traigo una historia sobre cómo un pequeño acto de traición se convirtió en algo mucho más grande. Si disfrutan los relatos de venganza, donde el desvalido termina ganando, prepárense porque esta historia tiene de todo: amor, engaño y un giro que nadie vio venir. Recuerdo cada detalle del día en que todo se vino abajo. El olor a flores frescas, las luces cálidas del salón, el murmullo expectante de los invitados. Era mi boda, o al menos eso creía. Había pasado meses planeando cada rincón, desde los centros de mesa hasta la lista de canciones que sonaría durante la cena. Todo debía ser perfecto, y, por un tiempo, lo fue, hasta que no lo fue. Apenas unas horas antes de caminar hacia el altar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de él: lo siento, no puedo hacerlo, pensé que era una broma. Me reí. Le respondí, muy gracioso, te veo en unos minutos, pero no respondió. Luego vino otra notificación, una de esas que te dejan sin aire. Era una historia en redes, una foto de él con ella, su ex, en el mismo hotel donde debía celebrarse nuestra boda. El texto decía: a veces, el corazón sabe dónde pertenece. No recuerdo haber sentido tanto vacío en el pecho. Mi mente no podía procesar lo que veía. Todo lo que había construido, lo que había imaginado, se desmoronaba frente a cientos de testigos que ni siquiera sabían todavía lo que ocurría. Me quedé allí, frente al espejo, vestida de blanco, con las manos temblando. El maquillaje impecable, el peinado perfecto, pero los ojos vacíos. No sabía si llorar o gritar. Escuchaba a mi madre preguntar por él, a los invitados inquietos, a los músicos repitiendo la misma melodía mientras el reloj seguía avanzando. Y entonces lo entendí. No iba a venir. No era que estuviera nervioso ni confundido. Simplemente había elegido. Había decidido cancelar nuestra boda para regresar con ella. Me quedé inmóvil durante varios minutos, observando mi reflejo. Era la imagen de una mujer traicionada, sí, pero también la de alguien que, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir su propio poder. No vas a romperme, me dije en voz baja. No hoy. Salí del camerino con una sonrisa tan serena que nadie sospechó lo que pasaba. Me acerqué al organizador del evento, fingí calma y le pedí que mantuviera todo como estaba. Los invitados merecían una explicación, pero no esa clase de espectáculo. Al menos no todavía. Mientras caminaba entre las mesas, sentí las miradas curiosas, las preguntas sin respuesta. Y dentro de mí, una voz crecía: esto no termina aquí. En ese momento no sabía cómo ni cuándo, pero juré que un día él recordaría cada lágrima que intenté ocultar, y se arrepentiría de haberlas causado. Después de aquel día, el silencio se volvió mi único compañero. El vestido seguía colgado en el perchero, todavía perfumado con vainilla y flores blancas. No tuve el valor de guardarlo ni de tirarlo. Simplemente permaneció allí como un recordatorio mudo de lo que no fue. Durante las primeras semanas, intenté mantener la compostura. Fingí que todo estaba bien, que lo superaba con madurez. Pero cada vez que alguien me preguntaba qué pasó, sentía que una parte de mí se rompía de nuevo. Las redes estaban llenas de fotos suyas con ella. Su sonrisa, su traje, su felicidad robada. Y mientras tanto, yo era la nota al pie de su historia. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, mi amiga Clara me dijo algo que me hizo detenerme. Tú siempre hablas de justicia, no de venganza. Pero a veces son la misma cosa. La miré sin responder. Tenía razón, pero aún no estaba lista para admitirlo. Comencé a repasar los meses anteriores, buscando señales que había decidido ignorar. Como cuando desaparecía por viajes de trabajo y volvía oliendo a perfume ajeno. O cuando revisé su teléfono una vez y encontré un mensaje de ella. No puedo creer que aún no le has dicho la verdad. Él me convenció de que era un malentendido y yo, tonta de mí, lo creí. El amor te vuelve ciega, me repetía mi madre, y esa cejera me costó más que el orgullo. Volví a la oficina un mes después del desastre. Todos sabían algo, aunque nadie lo dijera. Las miradas de lástima eran peores que cualquier insulto. Y luego estaba Javier, mi compañero de trabajo, que intentaba animarme con bromas torpes. Si él no te quiso, el universo te está haciendo un favor, me decía. Yo sonreía, pero por dentro solo pensaba: no necesito favores, necesito redención. Una noche, decidí visitar el lugar donde todo debía ocurrir, el salón de eventos La Magnolia. Era un espacio elegante, lleno de luces suaves y paredes doradas.
El encargado me reconoció de inmediato. Señorita, lo siento mucho por lo que pasó, dijo con una voz incómoda. Yo solo asentí. Caminé por el pasillo central, el mismo por donde debía haber caminado hacia el altar. Pero en lugar de tristeza, sentí algo distinto, una chispa. Un pensamiento curioso que cruzó mi mente. Pregunté por los papeles del contrato. Quería asegurarme de que todo estaba cerrado, que no habría cargos pendientes. El gerente buscó los documentos y me los entregó. Al revisar las firmas, algo me llamó la atención. Había un nombre que no esperaba ver, el mío. ¿Por qué aparece mi nombre como propietaria del espacio? Pregunté confundida. El hombre frunció el ceño. Usted hizo el pago completo, ¿recuerda? La reserva se registró a su nombre. Legalmente, la titular del contrato es usted. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era una mezcla de sorpresa y una fuerza nueva que despertaba dentro de mí. Aquel lugar donde mi corazón fue destrozado. Ahora me pertenecía. Esa noche dormí por primera vez con una sonrisa. No de felicidad, sino de propósito. Porque si algo había aprendido, era que el poder no siempre llega en forma de amor o dinero. A veces llega envuelto en papeles notariales. Me quedé mirando el techo, repitiendo una sola frase en mi mente: esto es solo el comienzo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de descubrimiento. Revisé cada documento, cada correo, cada recibo relacionado con el contrato del salón. Cuanto más leía, más claro se hacía que el pago total de la reserva había salido de mi cuenta personal. Él había prometido reembolsarme cuando llegara el bono del trabajo. Mentira tras mentira. Pero ahora, sin saberlo, me había dejado con algo mucho más valioso que dinero. Control. Fui al registro de propiedades para confirmar lo que sospechaba. Y allí estaba, en letras frías y legales, mi nombre como copropietaria del terreno donde se encontraba el salón. El antiguo dueño había transferido parcialmente los derechos mientras esperábamos la fecha del evento. Una formalidad, había dicho en su momento. Una formalidad que ahora jugaba a mi favor. Mientras salía del edificio, el aire olía a lluvia y una idea empezó a germinar. No una idea de rencor, sino de equilibrio. Porque si el universo le había dado la oportunidad de humillarme frente a todos, tal vez ahora me daba a mí la oportunidad de ajustar las cuentas. Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado. Venía de un número desconocido, pero reconocí su tono de inmediato. Espero que puedas madurar pronto. Ella y yo estamos felices. Deberías superarlo. Mis dedos temblaron, no por dolor, sino por la calma con la que sentí el fuego dentro de mí. Respondí con una sola frase: no te preocupes, estoy trabajando en algo hermoso. No volví a escribirle, pero guardé su número. Lo necesitaría más adelante. Los rumores comenzaron a circular. Alguien me contó que planeaban celebrar su boda oficial en el mismo salón donde debía celebrarse la nuestra. Al principio pensé que era un chisme cruel, pero al revisar los registros de reserva en la oficina del administrador, lo confirmé: habían elegido la Magnolia, mi salón. Qué poético, pensé. Volver al lugar del crimen. Podría haber cancelado todo de inmediato, negarles el contrato, hacerles perder dinero y dignidad en un solo movimiento. Pero no, eso habría sido demasiado fácil. Quería que todo se viera perfecto, impecable. Hasta el momento exacto en que todo se derrumbara. Pasé semanas rediseñando discretamente la gestión del lugar. Cambié proveedores, actualicé cláusulas de contrato, y agregué una en particular que me haría sonreír cada vez que la leía. En caso de cancelación o modificación por parte del cliente, el control total del evento quedará a criterio de la dirección. La dirección, es decir, yo. Clara fue la primera en notar el brillo diferente en mis ojos. ¿Qué estás tramando?, preguntó mientras tomábamos vino en mi sala. Nada ilegal, dije con una sonrisa. Solo estoy terminando lo que alguien más empezó. Ella soltó una carcajada, pero su expresión cambió al ver mi seriedad. No es venganza, ¿verdad? No, respondí lentamente. Es justicia con buen gusto. Durante esos días, aprendí a fingir tranquilidad. Sonreía en reuniones, trabajaba con normalidad, incluso publiqué fotos felices en redes. Dejé que él y su flamante prometida pensaran que había seguido adelante, que ya no me importaba. Pero dentro de mí, cada detalle de su boda se convertía en una pieza de mi tablero. Y cuando el tablero estuviera completo, solo tendría que mover una ficha. Una noche, mirando los planos del salón, me reí sola. Si supieras, cariño, murmuré al aire, si tan solo supieras quién firmará tu final feliz. El día que decidí enfrentarme a él no fue planeado. Fue una coincidencia de esas que el destino parece disfrutar. Lo vi en un restaurante del centro, sentado con su ex, o más bien, su nueva prometida.
Riendo con la misma naturalidad con la que me había roto el corazón, me quedé parada en la acera, con el reflejo de la ventana entre nosotros. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente respiré hondo y entré. El sonido de la puerta hizo que ambos levantaran la vista. Sus sonrisas se congelaron. Vaya, qué sorpresa, dijo él, incómodo, intentando fingir cortesía. ¿Sorpresa? Respondí con una sonrisa leve. Yo diría que ironía. Ella desvió la mirada hacia su copa, fingiendo no escuchar, pero sus manos temblaban. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Solo queríamos hablar algún día, continuó él, nervioso. Cerrar el ciclo. ¿El ciclo? Repetí, saboreando la palabra, curioso. Yo pensé que los ciclos se cierran cuando alguien pide perdón, no cuando manda fotos con otra persona el día de la boda. No levantó la vista. Su silencio fue todo el reconocimiento que necesitaba. Le dejé un sobre la mesa. Esto es lo que queda del contrato del salón, le dije suavemente. Ya está todo liquidado. O casi todo. No entiendo, en balbuceo. No tienes que hacerlo ahora. Pero asegúrate de leer la letra pequeña cuando firmes tu próxima reserva. Podrías llevarte una sorpresa. Me di la vuelta sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la salida, escuché como su prometida susurraba algo en tono urgente. Su voz era un cuchillo envuelto en terciopelo. Te dije que esto no iba a quedar así. Aquella frase fue música para mis oídos. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, pensé en lo fácil que había sido enfrentarlo. Ya no me dolía. El amor se había extinguido, dejando espacio para algo más puro, la calma del control. No quería verlo sufrir aún, quería que viviera confiado, que pensara que lo había superado. Solo así el golpe sería limpio, elegante y devastador. Durante las siguientes semanas, la planificación se volvió casi terapéutica. Revisé las reservas del salón, los proveedores, los horarios. Todo fluía a la perfección. Y entonces recibí el correo que confirmaba lo inevitable. Reserva confirmada, boda de Daniel y Julia, sábado 14. Salón Magnolia, mi nombre estaba en la firma del contrato como directora de operaciones. El mismo lugar, la misma fecha simbólica. Solo que esta vez, el guión sería mío. Clara, al enterarse, abrió los ojos de par en par. No puedo creerlo. ¿De verdad lo vas a hacer? No voy a hacer nada malo, le respondí, girando mi copa de vino. Solo voy a dejar que el destino hable. Eso suena muy a ti, dijo con media sonrisa. Y muy peligroso. El peligro solo existe cuando no tienes el control, le respondí. Y yo lo tenía todo bajo control. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba por última vez los papeles, una frase cruzó mi mente: cuando juegas con fuego, asegúrate de ser tú quien sostiene la antorcha. Me sonreí al pensar en eso. Ya no era la novia abandonada, era la dueña del escenario, y mi historia estaba a punto de comenzar. Los días previos a la boda se sentían como una obra de teatro en ensayo. Cada proveedor, cada decorador, cada florista, todos seguían mis instrucciones sin sospechar la ironía detrás de cada pedido. Pedí las mismas flores que había elegido para mi boda, orquídeas blancas y lirios azules. Las mismas luces, la misma pista de baile, incluso la misma canción para la entrada. No era coincidencia, era precisión emocional. Cuando el encargado del salón me preguntó si estaba segura de los detalles, le sonreí con calma. Por supuesto, que todo sea exactamente como la última vez. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros. Él me miró por un segundo más de lo necesario, pero no preguntó nada. Supongo que había aprendido que algunas sonrisas esconden historias demasiado pesadas para cargar. Una mañana, mientras revisaba los correos, recibí uno que casi me hizo reír. Venía del propio Daniel. Gracias por todo el apoyo. No sabía que seguías trabajando con el salón. Me alegra saber que al final pudimos dejar atrás el pasado. Leí el mensaje 3 veces. Apoyo. Esa palabra resonó como una broma cruel. Lo que él no sabía era que cada firma, cada pago, cada detalle de esa boda pasaba por mis manos. Era como ver a alguien caminar hacia una trampa con una venda en los ojos. Le respondí con cortesía. Por supuesto, Daniel, que todo salga perfecto ese día. Se lo merecen. Presioné enviar y sonreí con la misma paz con la que una actriz se prepara antes de salir al escenario. Esa tarde, Clara vino a mi casa con una botella de champán. Brindemos por tu serenidad asesina, dijo riendo. Brindemos por los finales felices, respondí, alzando mi copa, aunque algunos no sean los que la gente espera. Nos reímos, pero en el fondo, yo sabía que lo que estaba haciendo no era solo venganza. Era arte. Esa noche, volví al salón sola.
Quería sentir el espacio vacío antes de que todo ocurriera. Caminé entre las filas de sillas cubiertas de manteles blancos, imaginando a los invitados riendo, ajenos al desastre que se avecinaba. El eco de mis pasos se mezclaba con el zumbido de las luces, creando una melodía inquietante. Me detuve frente al altar. Aquí debía haber dicho sí, susurré. Y tú dijiste no. Saqué de mi bolso una pequeña llave y la coloqué sobre el atril. Era la llave del despacho, donde se guardaban los contratos. El símbolo de que todo lo que pasaría estaba, literalmente, bajo mi control. Al día siguiente, recibí la llamada del administrador. Señora, el novio vino a revisar algunos detalles del evento. Preguntó si usted estaría presente el sábado. Claro que sí, respondí, conteniendo una sonrisa. No me perdería ese día por nada del mundo. Y lo decía en serio. La noche antes de la boda, no pude dormir, no por nervios, sino por una energía extraña, eléctrica. Me levanté, encendí una vela y observé cómo la llama bailaba sobre la mesa. No sentía culpa ni duda, solo una certeza profunda. Había esperado este momento no para destruirlo, sino para recordar que no era débil. Recordé una frase que leí una vez: algunas cicatrices no se ocultan, se iluminan. Eso haría. Iluminaría la mía frente a todos. Cuando el amanecer se filtró por las cortinas, sonreí. El día había llegado. Y esta vez, yo no era la novia, era la directora. El amanecer del sábado llegó con una calma inquietante. El cielo estaba despejado, el tipo de día perfecto que cualquiera desearía para casarse. Excepto que esta vez, el guión no lo había escrito el amor, sino la justicia. Llegué al salón temprano, vestida de manera sencilla pero impecable, un traje beige, tacones discretos y el cabello recogido. Los empleados se movían de un lado a otro, ultimando detalles. Nadie sospechaba nada. Era solo otra boda, otro evento. Pero para mí era el escenario donde todo se invertiría. Señora, el florista quiere confirmar el arreglo principal, me informó un asistente. Que sea igual que el pedido original, le respondí sin dudar. Exactamente igual. Mientras supervisaba, observé cómo el salón cobraba vida, las luces cálidas, el aroma de las flores, las copas alineadas. Cada rincón era una réplica perfecta de aquel día que nunca ocurrió. Pero esta vez, el poder de decidir cuándo sonaría la música, cuándo abrir las puertas, cuándo detenerlo todo, era mío. A media mañana, Daniel llegó con su séquito. Lo vi desde la distancia, riendo, saludando al personal, actuando como si el mundo entero le perteneciera. Llevaba el mismo traje que había elegido para nuestra boda. Ni siquiera tuvo la decencia de cambiar el color. Sutil, murmuré con una sonrisa. Muy sutil. Julia, su prometida, se veía deslumbrante. Caminaba por el salón con una mezcla de nervios y superioridad, inspeccionando los detalles como si fuera la dueña del lugar. En cierto modo, eso me complacía. Que creyera que todo era suyo, solo haría el golpe final más dulce. Me mantuve a distancia, fingiendo ser parte del equipo de dirección. Aún así, cuando Daniel me vio, su sonrisa se congeló por un instante. No esperaba verte aquí, dijo, acercándose con cautela. Trabajo aquí, respondí con serenidad. ¿Recuerdas? Firmaste el contrato conmigo. Sí, claro, dijo, carraspeando. Aprecio que hayas sido tan profesional. De verdad. No te preocupes, contesté. Siempre cumplo mi palabra. Se alejó confundido, intentando recomponer su postura. Julia lo observaba desde lejos, con esa mirada que solo tienen las mujeres que huelen un secreto. Pasé las horas siguientes asegurándome de que todo saliera perfecto. Revisé el sonido, el catering, las luces. Cada proveedor tenía instrucciones específicas, todas cuidadosamente calculadas para converger en un solo momento. Clara me escribió un mensaje. ¿Estás segura de esto? Le respondí, tan segura como el día que él me dejó plantada. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me situé discretamente detrás del telón lateral del escenario. Podía escuchar sus risas, los brindis tempranos, el murmullo de las conversaciones. Todo era una danza social perfectamente coreografiada, hasta que yo decidiera cambiar la música. El maestro de ceremonias se acercó a mí con la hoja del guión. ¿Algún cambio, señora? Solo uno, le dije, bajando la voz. Cuando llegue el momento de anunciar a la novia, quiero que espere mi señal. No antes entendido, respondió, aunque su ceja levantada delataba su curiosidad. Minutos antes de la ceremonia, el fotógrafo se acercó para confirmar el itinerario. Le entregué una tarjeta USB con el video de bienvenida, o eso creyó. En realidad, contenía algo más. Algo que había guardado por meses: las grabaciones, los mensajes, las pruebas de su engaño. Cuando me retiré hacia el pasillo lateral, respiré hondo. Había esperado mucho para esto.
Y aunque mi corazón latía rápido, no era por miedo, era por justicia poética. En ese instante, recordé la voz de mi madre, calmada pero firme: nunca busques destruir a nadie, hija. Solo muestra la verdad y ella hará el resto. Esa era mi misión, no venganza. ¿Verdad? Mientras el reloj marcaba la hora exacta del inicio, el sonido de las campanas llenó el aire. Me quedé allí, mirando cómo la puerta del salón se abría lentamente. Daniel esperaba en el altar, sonriendo. Julia avanzaba, radiante. Y yo, detrás del telón, sostenía el control remoto que decidiría cuándo se detendría la música y comenzaría la verdadera función. El momento había llegado. Desde detrás del telón, observaba cómo Julia caminaba por el pasillo central con una sonrisa de catálogo, esa que se usa cuando el mundo te aplaude y tú aún crees que lo mereces. Daniel la miraba como si estuviera protagonizando una película romántica. El público, conmovido, suspiraba. Pero yo sabía que aquella historia no tendría un final feliz, al menos no para ellos. El maestro de ceremonias levantó la mano, listo para presentar el video de bienvenida. Yo le hice una leve seña desde el fondo. La señal. El salón se oscureció, las luces bajaron, y en la pantalla gigante apareció el título que todos esperaban: la historia de amor de Daniel y Julia. La primera imagen fue una foto de ellos en la playa, sonrientes, felices. Se escuchaban risas y música suave. Todo parecía normal, hasta que la siguiente imagen cambió el tono por completo. Una grabación de voz, reconocible, llena de ironía: no te preocupes, amor, ella no sospecha nada. Está demasiado ocupada con los preparativos. El salón quedó en silencio. Julia parpadeó, confundida. Daniel dio un paso atrás. La pantalla siguió mostrando clips, mensajes de texto, audios, fotos con fechas que coincidían con los días en que él decía estar viajando por trabajo. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se cubrieron la boca. Otros miraban al novio, esperando una explicación. Julia lo observaba como si acabara de ver a un extraño. Esto no puede estar pasando, susurró ella, apenas audible. Yo no me moví, solo observaba. Cada segundo de aquella proyección era una pieza de la historia que él había intentado ocultar, pero que ahora se mostraba sin filtros. No había gritos, no había necesidad, solo la verdad, brillando como una herida abierta. Cuando el video terminó, la pantalla mostró una última frase en letras blancas sobre fondo negro. Algunas promesas no se rompen, se revelan. El silencio que siguió fue absoluto. Ni la música, ni los murmullos, ni el sonido de las copas pudo llenar ese vacío. Daniel intentó hablar, pero su voz se quebró. Esto es un error, balbuceó. ¿Alguien manipuló esto? ¿Yo? ¿Una manipulación? Lo interrumpió Julia con la voz temblorosa pero firme. ¿También fue una manipulación cuando me dijiste que ella estaba loca? Su rostro se volvió hacia mí. Me encontró entre la penumbra del fondo del salón. No dije una palabra, solo crucé los brazos y lo observé. Lo entendí al instante. El maestro de ceremonias, incómodo, intentó retomar el control. Damas y caballeros, tal vez. Pero antes de que pudiera terminar, Julia arrojó el ramo al suelo y salió caminando entre los invitados. Nadie se atrevió a detenerla. Daniel se quedó solo frente al altar, con el rostro pálido. Algunos familiares se levantaron en silencio. Otros lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La boda había terminado antes de empezar. Yo avancé lentamente entre las mesas, el eco de mis pasos resonando en el suelo de mármol. Cuando pasé junto a él, levantó la vista. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. Porque merecías recordar lo que hiciste, le respondí con calma. No para humillarte. Para equilibrar la balanza, salí del salón sin mirar atrás. En la puerta, Clara me esperaba, apoyada contra su coche. ¿Todo salió como esperabas?, preguntó. Mejor, le dije. No necesitaba verlo destruido, solo necesitaba verlo enfrentado a sí mismo. Mientras nos alejábamos, las luces del salón quedaban atrás, pequeñas y lejanas. El aire de la noche olía a justicia y a cierre, pero sabía que aún no había terminado, porque, aunque la verdad ya había salido a la luz, el eco de lo ocurrido apenas comenzaba a extenderse. Miré por la ventana del coche y susurré para mí misma. Pensar que todo comenzó con un mensaje el día de mi boda. El día después de la boda fue como el silencio después de una tormenta. No hubo gritos, ni disculpas, ni explicaciones, solo el eco digital de lo ocurrido. Los videos del evento comenzaron a circular por redes sociales antes del amanecer. Alguien nos había grabado varios, en realidad, y las imágenes se propagaron como fuego entre la maleza.
Los titulares no tardaron en aparecer: boda interrumpida por video de infidelidad. El amor no triunfó en la Magnolia, novio deja a una mujer y pierde a dos. Ahí estaba mi rostro, en segundo plano, como una sombra entre el público. La mujer que lo había expuesto a mí no me importaba la atención. No la había buscado. Pero si disfruté la ironía, su necesidad de mostrarse perfecto lo había hundido ante todos. Su reputación, su imagen profesional, su máscara social. Todo se desmoronó en menos de 3 minutos de proyección. A media mañana, recibí un mensaje suyo: ¿fuiste tú? No respondí. Otro llegó poco después: arruinaste mi vida. ¿Eso te hace sentir mejor? Y ese sí lo respondí. No arruiné nada. Solo mostré lo que ya estaba roto. Lo bloqueé después de eso. No había nada más que decir, salí a caminar. El aire era fresco, el cielo despejado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin el peso de su sombra. El mundo no se había caído, simplemente se había reordenado. Clara me llamó al mediodía. «¿Eres tendencia?», dijo con tono divertido. «Ah, ¿sí?», pregunté con un suspiro. «Sí, la novia dueña del salón. Hay memes, videos, hasta análisis sobre si fue un montaje o una lección moral. Prefiero que lo vean como los segundos», dije, riendo. Esa noche me senté frente al espejo, el mismo donde meses atrás me había visto rota. Ahora, mi reflejo era distinto. Había dolor, claro, pero también una paz que solo llega cuando uno termina de correr detrás del pasado. Pensé en todo lo que había perdido: tiempo, amor, ilusiones. Pero también en lo que había ganado: dignidad, perspectiva y una nueva versión de mí que no temía el caos. A veces pensé, la ruina es solo el comienzo de la reconstrucción. Durante la semana siguiente comenzaron a llegar llamadas inesperadas. Una pareja quería reservar el salón para un evento corporativo, otra para una boda sin drama. Luego una influencer me contactó para grabar allí un videoclip. Sin planearlo, el lugar se convirtió en símbolo de una historia de renacimiento. La Magnolia ya no era el escenario del fracaso, sino del cambio. Un periodista local pidió una entrevista. Me negué al principio, pero su correo me hizo reír. «Queremos hablar con la mujer que convirtió la traición en estrategia». Acepté, con una condición: que no mencionaran su nombre. No por compasión, sino porque mi historia ya no trataba de él. Durante la entrevista, el periodista me preguntó qué sentí al ver todo derrumbarse. Nada, respondí honestamente. Porque cuando ya has perdido todo, no temes al derrumbe. Aprendes a construir entre los escombros. Esa frase se volvió viral. Y, sin buscarlo, me encontré recibiendo mensajes de personas que habían pasado por traiciones, engaños, mentiras. Algunos me daban las gracias. Otros pedían consejos. Y yo solo podía decir lo mismo: no se trata de venganza. Se trata de recuperar la voz. Una noche, Clara me llamó con una voz entre divertida y preocupada. «¿Sabes quién acaba de llamarme?» «¿Quién?» «Tu ex. Dice que quiere hablar contigo. Que necesita explicarse». Reí sin emoción. Ya tuvo su micrófono, su altar y su público. No necesita mi atención ahora. Colgué, apagué el teléfono y abrí una botella de vino. Mientras el líquido rojo caía en la copa, pensé en todo lo que había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba disculpas. Era la que escribía su propia narrativa. Brindé conmigo misma frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, por los finales que se escriben sin pedir permiso. Los días pasaron y la ciudad siguió hablando de la boda que nunca fue. Pero para mí, el ruido comenzó a desvanecerse como un eco lejano. Había cumplido mi propósito: no destruirlo, sino poner las piezas en su lugar. Sin embargo, lo que no esperaba era que el equilibrio también tuviera su precio. De una tarde, recibí una carta certificada. Era de su abogado. Decía que Daniel consideraba emprender acciones legales por difamación y daño moral. Reí sola, sin sorpresa. Era exactamente el tipo de movimiento que haría: intentar salvar su orgullo usando un lenguaje que no podía protegerlo. Llevé la carta a mi propio abogado, un hombre de voz serena llamado Esteban. La leyó en silencio, sin cambiar el gesto. «No tiene caso», dijo finalmente. «La información que mostraste era real y fue presentada en un evento privado bajo contrato. No hay delito. Si demanda, perderá». «Eso pensé», respondí. «Pero que lo intente. Si quiere una lección más». Salí del despacho con una sonrisa tranquila. No me gustaba el conflicto, pero me encantaba la coherencia. Había actuado con verdad, y la verdad no necesita defensa. Esa noche, mientras trabajaba en la oficina del salón, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero esta vez contesté. «Hola». Silencio. Luego, su voz, más cansada que nunca: «No sabes lo que provocaste». «Sí lo sé», respondí calmada.
Provocaste tú mismo cada consecuencia que ahora enfrentas. Todo el mundo me odia. Perdí mi trabajo, mis amigos, incluso a Julia. Entonces quizá es momento de que empieces a ser honesto contigo. Hubo un largo silencio antes de que dijera, casi en un susurro, te amé. Aunque no lo creas. No lo dudo, dije. Pero también me traicionaste. Y eso pesa más que cualquier amor que no sabe cuidar. Colgué. No con rabia, sino con alivio. Era el cierre que no había pedido, pero que el destino decidió entregarme. Los meses siguientes, la magnolia floreció literalmente. Cada fin de semana había eventos, celebraciones, nuevos comienzos. A veces veía parejas felices caminar por el mismo pasillo, donde una vez mi mundo se derrumbó. Y lejos de doler, me hacía sonreír. Porque ya no veía un pasado, veía mi victoria silenciosa. Clara se convirtió en mi socia. Había dejado su trabajo aburrido en marketing para unirse a mí. Esto tiene alma, me dijo un día mientras revisábamos la Allende de reservas. Y tenía razón. El lugar respiraba vida, historias, segundas oportunidades. Una tarde, mientras organizábamos un evento benéfico, un periodista joven se acercó con curiosidad. ¿Qué siente al trabajar donde una vez la traicionaron?, preguntó. Pensé por un momento antes de responder que el lugar no me recuerda a la traición. Me recuerda a cómo sobreviví. Sus palabras se convirtieron en titular de novia abandonada a empresaria del perdón. No me gustaba el dramatismo, pero admito que sonaba bien. Sin embargo, no todo era tan sereno como parecía. Algunas noches, cuando las luces del salón se apagaban y la música moría, un silencio pesado me envolvía. Pensaba en él, en lo que fue y en lo que nunca sería. No con tristeza, sino con una curiosidad extraña. ¿Realmente cambian las personas después del desastre? Una madrugada, mientras revisaba viejos correos, encontré uno sin abrir. Era de él, enviado semanas atrás, antes del video. Decía, no sé por qué sigo con esto. Tal vez estoy cometiendo un error. Lo leí varias veces, sintiendo una punzada de nostalgia. Quizás se había dudado. Quizá, en algún punto, existió la posibilidad del perdón. Pero lo cierto era que el daño ya estaba hecho. Y una historia no se reescribe solo con arrepentimiento. Apagué la computadora y caminé hasta el centro del salón. Las luces de emergencia daban un resplandor tenue, casi poético. Respiré hondo y cerré los ojos. No te odio, susurré al aire. Solo ya no te necesito. Y en ese momento entendí que el verdadero cierre no llega cuando el otro cae. Llega cuando tú decides no mirar atrás. Cuando dejé atrás la ira y el ruido, lo que quedó fue claridad. No una claridad inmediata, sino esa que se instala lentamente como la luz del amanecer colándose entre las persianas. Había aprendido a vivir sin el peso del porqué. Y fue entonces, en medio de esa calma, cuando apareció la idea que lo cambiaría todo, transformar la Magnolia en algo más que un salón de eventos. Una tarde, mientras Clara y yo tomábamos café frente a la oficina, observamos a una pareja joven discutir sobre el presupuesto de su boda. Ella lloraba. Él trataba de calmarla, sin éxito. Cuando se fueron, Clara suspiró. Es increíble cómo el amor puede parecer un negocio, dijo. Tal vez deberíamos hacerlo menos negocio y más propósito, respondí. ¿Qué quieres decir? Quiero que la Magnolia sea un lugar donde la gente celebre más que una fecha, donde se reconcilien, se curen, se encuentren. Clara me miró como si acabara de hablar en otro idioma, pero sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Una especie de santuario moderno del amor propio? Exactamente. Sonreí. Un lugar para los que no necesitan casarse con alguien más para sentirse completos. Pasamos semanas trabajando en ello. Reformamos una parte del edificio para talleres, charlas y retiros personales. Llamé al nuevo proyecto Renacer en Magnolia. La idea atrajo atención de inmediato. Lo que comenzó como un pequeño evento se convirtió en un movimiento. Mujeres y hombres de todas partes venían a compartir sus historias, a soltar lo que los ataba, a empezar de nuevo. Fue durante uno de esos encuentros que recibí una carta inesperada. Venía sin remitente, pero reconocí su letra al instante. Daniel. Dudé unos segundos antes de abrirla. No busco perdón. Solo quería agradecerte. Todo lo que me pasó después me obligó a mirarme sin máscaras. Perdí casi todo, pero gané algo, la capacidad de ver quién era realmente. Si alguna vez me odiaste, lo entiendo. Si alguna vez me quisiste, espero que esa parte de ti haya encontrado paz. Gracias por mostrarme lo que no tuve el valor de enfrentar. Leí la carta 3 veces. No sentí rabia ni alivio, solo un respeto silencioso por un final que, de algún modo, también era mío.
No respondí. A veces, el silencio es la única forma de cerrar un ciclo, sin romperlo de nuevo. Esa noche, durante el último evento del día, me quedé sola en el salón mientras todos se marchaban. Las luces parpadeaban suavemente, proyectando sombras sobre las paredes. Pensé en cuántas lágrimas se habían derramado en ese mismo espacio, incluidas las mías. Pero ahora, ese suelo no guardaba dolor. Guardaba memoria. Clara entró sin hacer ruido. Hay algo diferente en ti, dijo, observándome. Sí, sí. Antes parecías querer justicia. Ahora solo pareces libre. Lo estoy, respondí sonriendo. Porque entendí que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino construirte tan alto que ya no te alcance. Ella se rió. Con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una amiga verdadera puede tener. Entonces, ¿qué sigue? Seguir, pero sin mirar atrás. Esa misma noche publiqué una foto del salón vacío, iluminado por las luces tenues del techo. Escribí una frase sencilla, donde una historia terminó, nacieron 1000 nuevas, los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, esperanza, gratitud. Me di cuenta de que mi historia, la que comenzó con una humillación pública, se había convertido en una antorcha para otros. La venganza se había transformado en propósito. Y mientras apagaba las luces por última vez esa noche, escuché mi propia voz en mi mente. Firme y tranquila, no todos los finales felices comienzan con amor. Algunos comienzan con dignidad. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. La Magnolia ya no era un salón de bodas. Era un símbolo. La prensa lo llamaba el lugar donde se reinventan las segundas oportunidades. Empresas comenzaron a organizar allí sus retiros de liderazgo. Artistas pedían usar el espacio para filmar videoclips. Y parejas que habían pasado por rupturas querían casarse, donde una mujer recuperó su poder. Era extraño, casi irónico. Lo que una vez fue escenario de mi peor humillación, se había convertido en mi triunfo. Pero detrás del éxito también había una quietud distinta. No era euforia ni orgullo, era paz. Una mañana, mientras revisaba la Allende de reservas, Clara entró a la oficina con una sonrisa traviesa. ¿Adivina quién pidió una cita? No tengo idea, respondí sin levantar la vista. Tu ex, Daniel. ¿Quiere alquilar el salón? Me reí incrédula. ¿En serio? ¿Después de todo eso? Sí. Dice que ahora tiene una empresa de eventos y busca asociarse con nosotros. Qué poético, murmuré. Quiere volver al escenario de su ruina a hacer negocios. Durante unos segundos pensé en rechazar la solicitud, pero luego algo dentro de mí cambió. No odio ni resentimiento, sino una curiosidad tranquila. Aprobémosla, dije. Quiero ver qué tiene que decir. El día de la reunión, el aire se sentía pesado, cargado de recuerdos invisibles. Daniel llegó puntual. Había cambiado, el cabello más corto, la mirada más serena, una humildad nueva en los gestos. No el hombre arrogante que me había traicionado, sino alguien que había aprendido a doblarse sin quebrarse. Gracias por recibirme, dijo al entrar. No hay de qué. Esto es un negocio, respondí, sin dejar de sonreír. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde años atrás habíamos planeado nuestra boda. Sé que no merezco tu tiempo, no empezó, pero necesitaba cerrar este ciclo de frente. Ya está cerrado, le dije con suavidad. No necesitas mi permiso para seguir adelante. Lo sé, pero quería pedirte algo más, la oportunidad de hacer las cosas bien, profesionalmente. Lo miré a los ojos, no con rencor, sino con esa distancia que deja el crecimiento. ¿Y qué te hace pensar que quiero volver a cruzar caminos contigo? Pregunté, porque ahora entiendo lo que tú entendiste hace mucho. Que la única manera de sanar algo roto es construir sobre la verdad. Hubo un silencio largo, casi cómodo. La sala olía a café recién hecho y a flores secas, una mezcla de rutina y recuerdos. Finalmente, asentí. Te escucharé, pero si haces esto, aquí no hay máscaras. No hay mentiras, lo prometo, y por primera vez le creí. No porque necesitara hacerlo, sino porque ya no tenía nada que perder. Durante la conversación, hablamos de proyectos, de cómo su nueva empresa de catering buscaba enfocarse en eventos sostenibles. Había madurado, sin duda, pero lo que más me sorprendió fue que en ningún momento intentó justificarse. No pidió perdón, no lo necesitaba. El silencio entre nosotros ya había hecho ese trabajo. Cuando se fue, Clara parecía enceguida. ¿Y? ¿Lo vas a aceptar? Tal vez, dije, pensativa. A veces, la mejor venganza es no tener ninguna razón para seguir odiando. Esa noche, volví a casa y me preparé una copa de vino. En el fondo, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La historia, que comenzó con una traición, estaba mutando en algo más, un testimonio. Abrí mi diario.
el mismo, donde había escrito mi primera promesa, después de la boda fallida, un día me mirará y sabrá que no me destruyó, sonreí. Ya lo saben, susurré, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin sueños de venganza ni fantasmas del pasado. Solo una certeza simple y poderosa: la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con un acuerdo firmado y una sonrisa tranquila. El acuerdo se firmó una semana después, en una mañana luminosa de otoño. Daniel llegó temprano, puntual, con su nuevo equipo y un aire contenido de profesionalismo. Yo también había cambiado. Ya no era la mujer que temblaba al oír su voz. Éramos dos personas distintas, sentadas frente a un futuro que, irónicamente, compartía la misma dirección postal. A veces pienso que el universo tiene un sentido del humor retorcido, dijo él, intentando romper el hielo. No es humor, respondí. Es justicia poética. Firmamos los documentos con una cortesía impersen. Cada trazo de mi firma sobre el papel era un recordatorio de que el poder no siempre ruge. A veces, simplemente se sostiene con elegancia. Cuando todo estuvo listo, Daniel se levantó y extendió la mano. Gracias por no cerrarme la puerta. No lo hice por ti, respondí. Lo hice porque no quiero quedarme anclada al pasado. Él asintió. Con esa mirada que tiene alguien que entiende que ya llegó demasiado tarde para todo, las semanas siguientes fueron curiosamente tranquilas. Su empresa colaboró en un par de eventos y cumplió con todo. No hubo fricciones, solo respeto. A veces lo veía trabajar desde lejos, concentrado, evitando cruzar miradas más de lo necesario. Era extraño, pero liberador. La vida tenía una forma sutil de cerrar sus propios círculos. Un viernes por la noche, después de un evento exitoso, lo encontré en el jardín del salón, mirando las luces colgantes que bailaban con el viento. Nunca imaginé que volvería aquí, dijo sin mirarme. Yo tampoco, respondí. Cuando todo se derrumbó, pensé que me odiarías para siempre. Te odié, admití sin vacilar, pero el odio cansa. Y cuando aprendes a soltarlo, solo queda espacio para seguir. Él asintió en silencio, con una mezcla de tristeza y admiración. Eres más fuerte de lo que imaginé. No, le corregí. Solo aprendí a no depender de quien no sabe sostenerme. Nos quedamos un momento sin hablar. La brisa traía el aroma de las flores que ahora decoraban el jardín, las mismas que una vez habían sido símbolo de promesas rotas. Ahora eran testigos de algo nuevo, equilibrio. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje suyo. Gracias por dejarme ver que el final no siempre significa pérdida. No, respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. Con el paso de los meses, los eventos en la Magnolia se multiplicaron. Las empresas comenzaron a usar el eslogan que habíamos creado para nuestro nuevo enfoque: transforma tu historia, no la repitas. Era más que marketing. Era una filosofía. Durante uno de los eventos, una joven se me acercó. Tendría unos 20 y tantos, y su voz temblaba al hablar. Vi su entrevista hace meses, dijo. Me ayudó a dejar una relación que me estaba consumiendo. Pensé que nunca iba a ser suficiente hasta que escuché su frase: la verdad no humilla, libera. Sonreí, conmovida. Entonces ya hiciste lo más difícil, le respondí. Decidir ser libre. La chica me abrazó y se marchó. La vi alejarse con paso firme y entendí que, sin planearlo, mi historia se había convertido en faro para otros. Clara, que había observado la escena desde lejos, se acercó con una sonrisa. ¿Te das cuenta de que lo lograste? Logré que, transformar el dolor en propósito. No cualquiera puede hacer eso. Me quedé mirando el horizonte, las luces cálidas de la magnolia reflejándose en mis ojos. Tal vez no se trata de lograrlo, dije despacio. Tal vez solo se trata de seguir escribiendo la historia hasta que deje de doler. Esa noche, al cerrar el salón, apagué las luces y me quedé unos segundos en la oscuridad. Escuché el silencio, pero ya no era vacío. Era paz, y comprendí que el verdadero triunfo no había sido exponerlo, ni recuperar lo perdido, ni siquiera volverme exitosa. El verdadero triunfo era haber recuperado mi voz. Y no necesitar usarla para gritar. La vida tiene una forma curiosa de recompensarte cuando dejas de correr detrás de lo que perdiste. Un año después del incidente, la Magnolia celebraba su aniversario de reapertura. El evento era elegante pero íntimo, luces doradas, música suave, rostros conocidos y sonrisas sinceras. Era la primera vez que el salón se llenaba, sin el peso de la historia que lo había marcado. Mientras caminaba entre los invitados, algunos me saludaban con respeto, otros con admiración. Había pasado de ser la novia abandonada a la mujer que cambió su destino. No por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer con eso. Clara subió al escenario con una copa en la mano.
Un brindis por los comienzos que nacen del caos, dijo con voz firme, por las mujeres que convierten el dolor en arte y las caídas en escaleras. Los aplausos llenaron el salón. Levanté mi copa, sonriendo. Esa frase me llegó directo al alma. De repente, vi a Daniel entre la multitud. No estaba invitado oficialmente, pero tampoco me sorprendía verlo. Caminaba despacio, con una expresión neutral, casi respetuosa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo tensión, solo reconocimiento. Dos personas que alguna vez compartieron un sueño y ahora compartían solo historia. Se acercó, con una copa en la mano. El lugar está hermoso, dijo con voz baja. Lo están, respondí. Me alegra que todo te haya salido bien. No me salió bien, Daniel. Lo construí, asintió con una pequeña sonrisa. Lo sé, y lo admiro, de verdad. Gracias. Hubo un silencio breve, cómodo. Ya no había heridas abiertas, solo cicatrices que el tiempo había suavizado. A veces pienso, dijo, que lo nuestro tenía que terminar así. Si no, ninguno de los dos habría aprendido nada. Tal vez, respondí. A veces las ruinas enseñan más que los castillos. Rió suavemente, y por un instante parecía el hombre que una vez quise. Pero ya no lo sentía mío, ni quería que lo fuera. Era un personaje secundario en la historia que yo misma había aprendido a escribir. Se despidió con una inclinación de cabeza, y lo vi alejarse sin dolor, sin rencor. Solo con esa extraña ternura que se siente por lo que alguna vez fue importante, pero ya no pesa. Cuando el evento terminó, me quedé sola en el escenario. Observé las luces reflejarse en las copas vacías y pensé en todo el camino recorrido. El fracaso, la humillación, el fuego de la venganza, la calma del perdón. Todo había sido parte del mismo viaje. En ese momento, Clara se acercó con una sonrisa cómplice. ¿Sabes qué pienso?, dijo. ¿Qué? Que la verdadera justicia no fue el video ni el escándalo. Fue esto, verlo entrar aquí y darse cuenta de que perdiste algo mucho más valioso que su amor. Lo perdiste a él sin perderte a ti. La miré y sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Tal vez la justicia no siempre castiga, respondí. A veces solo muestra quién realmente sobrevivió. Brindamos una última vez antes de apagar las luces. El salón quedó envuelto en una penumbra dorada, como si guardara las memorias de todas las versiones de mí que habían pasado por allí. Mientras cerraba la puerta principal, miré hacia atrás y murmuré, ya no queda nada que sanar. Y en el reflejo del cristal, por primera vez, me vi completa el día después del aniversario. Amaneció con una calma tan profunda que parecía un regalo. Las luces del amanecer se filtraban por los ventanales de la magnolia, bañando de dorado las paredes que alguna vez fueron escenario de mi dolor. Caminé descalza por el salón vacío, sintiendo el eco de mis propios pasos y la paz de haber sobrevivido a todo. El teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté. ¿Hola? ¿Eres tú? Una voz suave, femenina. Sí, ¿quién habla? Soy Julia. El nombre me golpeó como un eco lejano. La ex, la prometida, la mujer que había sido parte de la traición. Necesitaba llamarte, continuó ella. No para discutir ni para revivir nada, solo para agradecerte. No respondí. Me quedé en silencio, esperando. Cuando pasó todo, te odié, dijo, con una honestidad que me sorprendió. Pensé que lo hiciste solo para destruirnos. Pero con el tiempo entendí que me salvaste. Si no hubiera visto la verdad ese día, habría vivido una mentira. Respiré hondo. No lo hice por ti, dije con sinceridad. Lo hice por mí. Pero si te ayudó, entonces supongo que valió más la pena de lo que imaginaba. Lo sé, y espero que algún día podamos hablar en persona, sin el peso de lo que fuimos para él. Quizá, respondí suavemente. Tal vez cuando el pasado deje de tener nombre. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, procesando la llamada. No sentí rencor ni alivio, solo comprensión. Las heridas habían sanado para las dos, de formas diferentes, pero con el mismo resultado, libertad. Aquel día, decidí cerrar el salón temprano. Fui a caminar por la ciudad, sin rumbo. Pasé frente a un escaparate, donde se reflejaba mi rostro. La mujer que me devolvía la mirada era distinta, más fuerte, más tranquila, más mía. Entré a una pequeña librería, una de esas que huelen a papel viejo y café recién molido. Mientras recorría los pasillos, un libro en particular llamó mi atención. En la portada, una frase subrayada parecía hablarme directamente. No temas volver a empezar. Tal vez esta vez no partas de cero, sino de experiencia, sonreí. Lo compré sin pensarlo. Esa noche, al llegar a casa, abrí el libro, pero no leí ni una sola página. Me quedé observando la portada, como si contuviera la promesa de algo que estaba por venir.
Por primera vez en mucho tiempo, no sentía necesidad de cerrar nada. Ya todo estaba en su lugar. Clara me llamó más tarde. He estado pensando, dijo. Deberías contar tu historia completa. No en entrevistas ni videos, sino en un libro. Que la escribas tú. ¿Y si nadie quiere leerla? Pregunté. Entonces la escribes igual, respondió. Porque la justicia también se preserva en la memoria. Pasé la noche en vela, escribiendo las primeras líneas. No desde el rencor, sino desde la claridad. Ya no era la historia de una boda rota, sino la de una mujer que aprendió a erguirse entre los restos. Cuando terminé el primer capítulo, lo leí en voz alta. No todas las historias de amor terminan con un beso. Algunas terminan con una firma, una mirada tranquila y la certeza de que sobreviviste. Sonreí. Cerré el portátil y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si el universo guiñara un ojo, aprobando mi renacimiento. Esa noche dormí profundamente, sin fantasmas, sin recuerdos. Solo con un pensamiento suave que me abrazaba. Mientras me quedaba dormida, la justicia no siempre destruye. A veces, solo te devuelve a ti misma. El libro tomó forma lentamente, como si cada palabra necesitara respirar antes de ocupar su lugar. Lo escribí sin apuro, entre reuniones, noches silenciosas y cafés compartidos con Clara. No buscaba fama ni aprobación. Solo dejar constancia de que, incluso las heridas más profundas pueden volverse raíces. Lo titulé Donde me dejaron. Florecí. Cuando finalmente lo publiqué, no esperaba gran repercusión. Pero la historia resonó. Personas de todas partes escribieron para contarme cómo mi relato les había dado fuerza para salir de relaciones destructivas, para empezar negocios o simplemente para perdonarse. Cada mensaje era un recordatorio de que el dolor, cuando se transforma, se vuelve contagioso en la mejor manera posible. Una tarde de firma de libros. Mientras hablaba con una lectora, vi a lo lejos una figura familiar. Daniel. Vestía sencillo, con la mirada tranquila de alguien que ya no busca nada. Esperó al final de la fila, sin prisa. Cuando llegó su turno, solo dejó un ejemplar del libro sobre la mesa. ¿Para quién lo firmó?, pregunté. Para Julia, respondió. Levanté la vista, sorprendida. ¿Están juntos otra vez?, no, dijo con una leve sonrisa. Pero ahora somos amigos. Ella también aprendió a florecer. Asentí. Tomé el bolígrafo y escribí en la primera página, para Julia, por tener el valor de ver la verdad y seguir caminando. Le devolví el libro. Gracias, dijo, por todo. Cuídate, Daniel. Tú también. Se fue sin mirar atrás y por primera vez, no me importó si lo hacía. Salí de la librería al atardecer. El aire olía a tierra húmeda y a posibilidad. Caminé despacio, observando a la gente pasar, cada uno cargando su propia historia invisible. Pensé en cuántas versiones de mí habían muerto y renacido desde aquel día frente al altar: la novia ingenua, la mujer furiosa, la vengadora, la constructora, la escritora. Todas vivían dentro de mí, pero ahora coexistían en paz. Esa noche regresé a la Magnolia una vez más. No por trabajo, sino por despedida. El salón estaba vacío, bañado por la luz tenue de las farolas exteriores. Caminé hasta el centro del piso de mármol, el mismo donde una vez juré que no me rompería. Cerré los ojos y respiré. El silencio era distinto ahora. Ya no pesaba. Sonaba como un aplauso invisible. Saqué de mi bolso un sobre y lo coloqué sobre el altar restaurado. Dentro había una copia del contrato original de mi boda y una nota escrita a mano. Gracias por haberme dejado sola ese día. Fue la primera vez que descubrí lo que podía hacer sin ti. Me quedé allí unos minutos, en calma, sintiendo el pasado desvanecerse como humo. Luego apagué las luces, cerré la puerta y salí sin mirar atrás. En el cielo, la luna brillaba con la serenidad de quien ya ha visto todas las batallas. Y mientras caminaba hacia mi coche, sonreí, sabiendo que no necesitaba más finales. Mi historia ya había encontrado el suyo. No fue la venganza la que me dio paz, sino la reconstrucción. No la justicia la que me liberó, sino la elección de seguir viviendo. Y con cada paso, pensé, a veces, la mejor revancha es vivir tan plenamente que el pasado no se atreva a tocarte otra vez un año después. La Magnolia se convirtió en una fundación dedicada a apoyar a mujeres y hombres que habían pasado por rupturas o pérdidas. Clara y yo lo llamamos Proyecto Renacer. Cada mes organizábamos talleres de escritura y charlas donde la gente compartía sus historias. No era terapia, era comunidad. Una noche, durante uno de esos encuentros, una mujer joven se acercó con lágrimas en los ojos. Leí su libro, dijo. Pensé que nunca podría levantarme después de lo que me hicieron, pero lo hice.
Gracias por recordarme que no se trata de venganza, sino de empezar de nuevo. Le sonreí con el corazón lleno. No me des las gracias, le respondí. Solo pasa la luz a otra persona cuando la necesite. Y así, entre historias compartidas, risas nuevas y memorias sanadas, entendí que mi historia no había terminado. Solo había cambiado de voz. Porque al final, la justicia no siempre se escribe en tribunales ni en contratos. A veces, se escribe en la mirada tranquila de quien aprendió a perdonar y seguir adelante sin perderse. Y yo lo había hecho. Y así fue como terminó. No con rabia, sino con paz. Al final, ella no necesitó venganza, solo el valor para reconstruirse a su manera. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que alejarte fue la verdadera victoria? Comparte tus pensamientos en los comentarios, leo cada uno de ellos. Si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta y no olvides suscribirte para más dramas reales y finales poderosos como mi esposo canceló nuestra boda para casarse con su ex. Hasta la próxima, sé amable, sé fuerte y deja que la vida te entregue la justicia que mereces.